Amigos, continuamos con David Saucedo aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. ¿Es narcoterrorismo lo que se padece en Guanajuato, David? Sí, definitivamente el cártel de Santa Rosa de Lima incurrió mucho en estas prácticas, la táctica de terror, que en pocas palabras era generar eventos de alto impacto para inducir, o más bien disuadir a las autoridades para que no realizaran operativos en su contra. Cada vez que había un intento de detención del líder del cártel, había una base social de apoyo que bloqueaba carreteras, incendiaba vehículos, impedían y obstaculizaban el operativo de las fuerzas federales. Llegaban a territorios controlados por el cártel Jalisco para hacer masacres, como la de Irapuato. En el argot criminal se le llama calentar plaza, generar un evento de alto impacto en territorio enemigo para provocar que las fuerzas federales se dirijan a esa zona y dejen descubiertas otras regiones. Es decir, el cártel de Santa Rosa de Lima sí incurrió en estas prácticas y muy lamentablemente generó un alto nivel de afectación a la sociedad. Oye, pero hay muchas implicaciones y consideraciones cuando se define que ya hay actos de narcoterrorismo en el país. Por mucho tiempo en México se rehusó a declarar que había narcoterrorismo en la República. Hoy ya se menciona, pero las implicaciones, las repercusiones parece que promueve esto a que fuerzas norteamericanas vengan a invadir y entonces a implantar y a usar esto como pretexto para incursionar en toma de decisiones y en control territorial para, pues, sus propios fines norteamericanos. Yo creo que no va a provocar que lleguen, ya están aquí. No es de que vayan a mañana, ya Fíjate. de manera regular trabajando. Hay oficinas de Ah, la DEA en varias partes del estado, del país. En el último informe de la DEA del 2019 entregaron un mapa localizando las oficinas que tienen en distintos estados del país, el número de efectivos, el monto de los recursos que se invierten. Es decir, ellos ya trabajan de manera regular aquí en el estado. Lo que pasa es que fíjate. los gobiernos les asusta un poco llamar las cosas por su nombre, lo entiendo, es una Exacto. publicidad, pero lo cierto es que, por ejemplo, las fuerzas estatales, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría, se han ido a entrenar a Colombia por la Policía Nacional Colombiana en combate terrorista, en combate antiguerrilla. Los propios cárteles han reclutado exintegrantes del cártel de Medellín, del cártel de Cali, para que los entrenen en la fabricación de bombas. Es decir, el narcoterrorismo se ha sentado aquí en Guanajuato, en el país, desde hace tiempo, pero evidentemente hay una resistencia en las autoridades a mencionarlo como tal, pero si pones narcobloqueo, si pones un coche bomba, si generas Ajá. en un restaurante, pues no hay otra manera de decirlo, es narcoterrorismo, ¿no? ¿Sigue asistiendo financieramente el cártel de Sinaloa al cártel Santa Rosa de Lima después ya de la captura oficial de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro? Pareciera que más bien están financiando al cártel Nueva Plaza. Esta vinculación entre el Nueva Plaza y el cártel de Sinaloa data de la guerra en el estado de Jalisco. Como tú recordarás, el cártel Nueva Plaza es una escisión del cártel Jalisco. Tuvieron diferencias los liderazgos del cártel Jalisco, se separan, algunos de ellos forman un nuevo cártel y le hacen la guerra al Mencho en su patria chica, que es el estado de Jalisco. Varía. Ah, entonces otro grupo de contención que no permite desmantelar finalmente al cártel de Santa Rosa de Lima. De hecho, esta era una propuesta que existía desde hace tiempo, de que el cártel de Sinaloa atacara al cártel Jalisco en la ciudad de León, porque el cártel Jalisco estaba concentrando todas sus fuerzas en la zona de Salamanca, Celaya, Los Apaseos. Pero si hubiera habido otro frente de guerra grande e importante en la ciudad de León, eso habría obligado al cártel Jalisco a dividir fuerzas, a mandar a algunos a la ciudad de León a combatir y otros dejarlos en Salamanca. Este segundo frente nunca se abrió del todo. Evidentemente hay un conflicto, pero que dirigía la Unión de León, pero el cártel Jalisco decidió dividir la ciudad. Ellos no tienen el control de la ciudad de León, tienen solo un segmento de la ciudad de León, quizá una cuarta parte nada más, pero nunca buscaron el control de la ciudad completa. ¿Qué es lo que quería o qué es lo que buscaba el cártel de Santa Rosa de Lima? Que Sinaloa atacara al cártel Jalisco en su retaguardia para dividir a las fuerzas de Jalisco y que el Marro no tuviera toda la presión que tuvo que soportar durante tanto tiempo. Oye, de tus análisis y esto que nos estabas comentando sobre la asesoría de cárteles colombianos al cártel Santa Rosa de Lima,
Viene mucho que el cártel Santa Rosa de Lima ha librado varios atentados muy específicos contra la comunidad estudiantil universitaria, contra empresarios, contra varios miembros de la sociedad civil, pero ¿para conseguir qué fines? Porque busca movilizar a la sociedad contra los intereses del gobierno. ¿Pero con qué motivos? ¿O es contra algún grupo político en particular? ¿O qué es lo que buscan? No, bueno, los asesinatos, las masacres tenían Ajá. tres objetivos distintos. En ocasiones eran para calentar plaza, es decir, generar una masacre en un municipio controlado por el cártel Jalisco para provocar que ese evento atrajera la presencia de fuerzas estatales y federales. Y de esa manera, Ah, y esta es otra. desviar la atención de las Ojalá. operaciones de gobierno. Así es, en ocasiones algunos asesinatos sí tenían que ver con la generación de una protesta social en contra del gobierno. Como tú recordarás, el asesinato de algunos jóvenes en Celaya Sí, provocaron huelgas y manifestaciones en contra de ajá. Paniagua. El asesinato de una joven junto con los casos de acoso sexual cometidos por docentes en contra de alumnas de la Universidad de Guanajuato provocó una movilización sin precedentes de parte de las abejas. El asesinato de una joven de la Ibero también Pero provocó, ese tipo de movilizaciones, ¿en qué les repercute a ellos? frenaban al gobierno. Es decir, si ellos seguían realizando operaciones en contra del cártel, ellos estarían Ah, haciendo asesinatos es un selectivos, mensaje. provocar inestabilidad social. Es decir, Ah, Cártel entendió perfectamente que la pata de palo del gobierno era la movilización y la protesta ciudadana. Es decir, entonces pudiéramos sospechar que donde ocurren esos masacres están muy bien alineados con ellos. en algunos casos. No me atrevería a decir que todos, pero Ah, había algunos asesinatos cuya pero línea, en la zona, ¿no? yo No estoy es lo con, mismo que lo que está ocurriendo en Celaya, en Irapuato, a lo que pasa en Villagrán, ¿no? Por ejemplo. yo estoy convencido que, por ejemplo, el asesinato de jóvenes en un anexo de Irapuato fue para calentar plaza. Estoy seguro que el asesinato de una joven, muy lamentable, asesinato de una joven de Libero, fue con el objeto de provocar movilización social en contra de estas personas, de la gente del gobierno. Estoy convencido de que el asesinato de algunas personas inocentes por parte de grupos de narcotráfico es para generar protestas en contra del gobierno, de grupos muy respetables en su lucha con los cuales yo comulgo y respaldo, que son los grupos de familiares de personas desaparecidas, pero estoy seguro que los cárteles están generando una desaparición forzada de personas, en parte para provocar protestas en contra del gobierno. Utilizan a las personas como moneda de cambio en este tipo de negociaciones de alto impacto. Las familias no tienen culpa de esto y buscan de manera muy legítima a sus familiares extraviados, perdidos. Pero estoy cierto de que los líderes del cártel de Santa Rosa recibieron asesoría para generar no solo violencia criminal, sino violencia política en contra del gobierno estatal. ¿Consideras que la operatividad y el crecimiento del cártel de Santa Rosa de Lima, el liderazgo de criminal de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, en la entidad del estado de Guanajuato, tiene que ver también con esta pugna y esta implementación de una política por desgastar a Pemex a propósito para privatizarlo todo y para dejárselo eso a transnacionales extranjeras y debilitar, por supuesto, al Estado mexicano para tener totalmente inoperatividad, porque es una política neoliberal que le sirve justamente a ciertas potencias para tener control absoluto sobre regiones, sobre países, sobre naciones. Y si había un contubernio político con este criminal, como estamos viendo en el caso de Emilio Lozoya, que desfalca a propósito a Pemex desde la cúpula, desde la esfera social política, y por el otro lado, un hombre que sí está en la esfera criminal, como es José Antonio Yepes Almarro, muy bien entendidos, pues al parecer había totalmente un acuerdo para desmantelar de esa forma a petróleos mexicanos. No, no creo que sea el caso, debido a que aunque hay en la zona de Guanajuato una refinería, un volumen de combustible realmente importante, no me ¿Ok? parece que esté utilizado con el objeto de hacer una estrategia de desmantelamiento de Pemex. Más bien, yo Ah. sí creo que se trata de un líder criminal que fue creciendo, que se le fue dejando crecer. Pero crece bajo el amparo de gobiernos panistas.
que De traían esa intención, entonces, o coincide o qué pasa, o diría que de coincidió. artistas y también de autoridades federales. Al principio, el robo de hidrocarburo se genera por la propia corrupción de funcionarios de la refinería de Pemex. De hecho, regionalmente, la economía de Guanajuato se benefició de combustible barato. Empresas constructoras, municipios abastecían su parque vehicular de este combustible. Más bien me parece que era un cáncer que se dejó crecer, no era un mal que se haya dejado, que se haya injertado con el objeto de generar una afectación. Más bien fue un problema mal atendido que se desborda. Si tú quieres un Ah, Frankenstein, un monstruo que fue creciendo poco a poco, que creían tener bajo su control y que de repente perdieron el control por completo y al momento de tratar de desmantelarlo se dan cuenta de que para demasiado tarde. demasiado cobró vida, como suele ser con cualquier Frankenstein. Bien, David, si me permites, hacemos breve pausa y regresamos para cerrar este programa contigo, aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad. Ya volvemos.